Hola, ¿qué tal? Hoy veremos el transformador. Estos son elementos que ajustan el voltaje de corriente alterna para transmitir eficientemente a diferentes necesidades de voltaje en equipos electrónicos. Entre sus aplicaciones podemos encontrar sistemas eléctricos, cargadores, iluminaciones y muchos otros más. Su función principal es ajustar el voltaje para adaptar la corriente eléctrica. Lo que recibimos nosotros de las plantas eléctricas, lo transforma a corrientes más pequeñas para que puedan nuestros dispositivos ser utilizados. Acá hay dos ejemplos: un transformador muy pequeño que se encuentra dentro de los componentes, los dispositivos, y también el transformador que podemos encontrar en los postes eléctricos. Su apariencia física es como una caja rectangular o un cilindro con bobinas y conectores. Los símbolos son bastante variados, pero podemos identificarlo principalmente por dos bobinas que siempre estarían en paralelo. Aclaraciones importantes: solo funciona con corriente alterna. El transformador también tiene su propia fórmula, pero ¿para qué la utilizamos? Bueno, en este caso, como en este ejemplo, es un transformador reductor. Podemos encontrar transformadores que no sean reductores, sino que reciba pequeñas cantidades y las pueda hacer más grandes. En este ejemplo es un transformador que recibe una cantidad grande, que es la parte primaria, la bobina primaria, y la hace más pequeña en la bobina secundaria. Pero ¿cómo podemos hacer estos cálculos? Bueno, supongamos en este ejemplo sabemos el voltaje de la bobina primaria y las vueltas que tiene esta bobina, y también en la bobina secundaria queremos saber el voltaje, pero solo sabemos las vueltas que tiene en su bobina. Podemos utilizar esta fórmula: el voltaje de la bobina secundaria entre el voltaje de la bobina primaria igual al total de vueltas de la bobina secundaria entre el total de vueltas de la bobina primaria. Reemplazando los valores podemos tener esto. Queremos saber el voltaje de la bobina secundaria. Sería entre los 120 voltios de la bobina primaria igual al total de vueltas de la bobina secundaria, que es 10, entre el total de vueltas de la bobina primaria, que es 20. 120 está dividiendo, lo podemos pasar a multiplicar. Hacemos esta operación: 10 entre 20 es a 0.5, lo multiplicamos por 120 y tenemos que el voltaje es 60. Si hacemos esta misma operación con la corriente para saber la corriente de la bobina primaria, supongamos que no la conocemos, podemos reemplazar los valores de los voltajes por las corrientes. Si solo conocemos un valor de la corriente, que es 1.2, podemos hacer lo siguiente: el valor de la corriente de la bobina secundaria entre el valor de la corriente de la bobina primaria igual a el total de vueltas de la bobina secundaria entre el total de vueltas de la bobina primaria. Reemplazando los valores sería 1.2, conocemos este valor, entre corriente 1, supongamos que lo desconocemos, igual al total de vueltas de la bobina secundaria, que es 10, entre el total de vueltas de la bobina primaria, que es 20. Hacemos esta operación: 10 entre 20 es a 0.5. Este valor 1.2 no está dividiendo, lo podemos pasar a este lado y realizar una resta, lo que nos daría que la corriente 1 es igual a 0.7, y así podemos utilizar esta fórmula. Visualmente en Every Circuit tenemos este ejemplo. Acá ya he preparado en la bobina con los cálculos de la fórmula. Tenemos el valor primario, tendría 2 vueltas, y el secundario tendría 0.33. Recordemos que podemos abreviarlo con las tablas de prefijos. Esto no sería una vuelta completa. Esta fuente estaría entregando corriente alterna 120 voltios, y al otro lado estaría consumiendo el LED los 2 voltios. Acá recibiría 120 voltios y a este lado los transformaría a 2 voltios para que el LED pueda consumirlos. Esto sería todo, nos vemos en el próximo video.